aquí nos encontramos mi hermano y yo en el Museo de la Cultura. Como pueden ver, está demasiado bonito, señores. Así que queremos invitarlos a que se vengan al Museo de la Cultura para que ustedes disfruten de un cafecito bien sabroso. ¿Dónde queda el Museo de la Cultura? Queda antiguamente donde era el Parque Los Enanitos. Hermano, ¿cómo se llama esta avenida? Bueno, no sé cómo se llama la avenida, yo sé que está en el Parque Los Enanitos y creo que la avenida que sigue, creo que es la Paseo Cabriales. Paseo Cabriales, yo creo igual. Igual vamos a averiguar cómo se llama la avenida y le vamos a estar informando para que usted se venga. Mire, tenemos café, unos cafés espectaculares, tienen sus baños y el café se llama El Principito, el Principito. Ahorita vamos a subir, Ahorita. porque para que vean todas las obras de arte, todas las galerías que están allá adentro. Vamos a mostrarles las galerías, las obras de arte. Una de las principales obras de arte que está aquí es de Arturo Michelena, entre otros. Así que esperemos y disfruten de esta galería y del café que vamos a mostrarles aproximadamente. Allá también tienen un tren, el vagón de un tren, y yo creo que también tiene la policía, también está aquí que los vigila, tiene vigilancia. Está muy seguro todos los carros. Tiene mucha seguridad. Entonces, no dejen de venir a este museo y que tiene su café. Vamos a entrar ahorita, así que vénganse. Ven. Buenas noches, acá nos encontramos con Carlas. Ella nos recibió y nos va a dar una información muy importante que debemos de saber dónde está ubicado el museo. El museo se encuentra ubicado en la avenida Paseo Cabriales, un punto de referencia es el antiguo Parque de los Enanitos o lo que es la Clínica Guerras Méndez. Sí, este Salón 65 Arturo Michelena, aquí están, participaron 248 artistas nacionales, de los cuales ya se eligieron los premiados. Si van a subir, pueden encontrar los ganadores con la ficha, al lado de la ficha técnica. Y bueno, no le queda más que invitarlos para que puedan observar y puedan ver todo el tipo de obras que hay aquí. Hay tanto pintura sobre óleo, escultura, instalación y bueno, muchísimo más. Muchísimas gracias, Carla. El horario de martes a viernes de 2 a 8 y sábado y domingo de 11 a 8. Aparte de las actividades del museo, afuera también hay actividades para los niños. Sí, hay actividades viernes, sábado y domingo, pero entre semana está abierto de lunes a lunes el bibliobús, donde pueden pintar, pueden colorear, pueden leer. Los fines de semana hay show de títeres, totalmente gratuito. Le dan colores. Todos los colores, la hoja, todo está aquí a disposición, gratuito para... Buenísimo, así que están invitados todos ustedes, así que vénganse con sus niños para que disfruten de una tarde espectacular y totalmente gratis, ¿verdad? Sí, señor. Así que no van a gastar nada, así que aprovechen y vénganse, ¿yo? Antes que me se olvidó comentar, los jueves hay cine al aire libre a las 7 de la noche, lo cual es súper genial. Pueden traer a los niños para acá para que disfruten de... No, allá afuera, cine al aire libre, allí colocan una pantalla inflable y pueden disfrutar. Imagínense ustedes, cine al aire libre, que espectacular. Yo voy a venir la próxima vez, ¿cuándo es el jueves? El jueves, bueno, el jueves yo estoy ahí viendo. ¿Qué día va a estar hasta el 8 de diciembre. 8 de diciembre. Sí, aquí está la obra original, dos obras originales de Arturo Michelena, que es Miranda la Carraca, que fue traída de Caracas, y la de Lastenia Tello, que es la esposa de Michelena. Entonces, para que puedan disfrutar de estas obras que fueron prestadas, que tenían más de 40 años sin salir de Caracas, y tenemos 40 años sin moverse de la galería. Sí, y bueno, qué mejor poder disfrutar de estas obras aquí originales de Michelena, que está súper interesante y súper genial. Y bueno, en la sala amarilla van a encontrar otras obras que son réplicas de él, para que puedan conocer un poco más de las otras cositas que él ha hecho. Qué chévere. Y aparte de eso, si ustedes vienen, se van a encontrar con Carla, que es espectacular. Mira cómo le explica, maravilloso. Así que vamos a disfrutar la guía Carla. Así que, cónchale, tienen que venirse rápido porque tienen que conocer a Carla también. Así que los esperamos. Claro que sí, están bienvenidos. Muchísimas gracias, Carla.
Antes de seguir con el video, queremos aprovechar para invitarlos a que se suscriban a este canal. Somos Reddy y César, hermanos viajeros. En este momento vamos a entrar a la sala roja para que ustedes vean y disfruten de las maravillosas obras de arte que se encuentran en esta sala de distintos artistas. En esta sala está uno de los cuadros de Arturo Michelena, que viene de Caracas. ¿No es en esta sala roja? No. Ok, me equivoqué. Sí, Arturo Michelena en la amarilla. En esta sala roja, olvídenlo, pero vamos a seguir entonces. Que es una mesa súper bella y ustedes disfrutan, mira, y tienen aquí, viste, su vidrio y es de la basura. Es una belleza. Este trabajo es muy auténtico. Mira esto. En este momento nos encontramos en la sala roja, ¿no? Sí. En la sala roja y tenemos aquí a nuestro guía que nos va a explicar el salón rojo, de qué se trata. Y ¿tu nombre? Francisco Luques. Francisco. Ajá, ¿qué nos puedes explicar de esta sala? Bueno, Francisco? mira. Que se ve muy, muy interesante. Cuando entras a esta sala, lo primero que te vas a conseguir es un trabajo audiovisual que está por allá. Ahorita no está funcionando, pero que tiene una temática sobre lo que este trabajo en boga que está ahorita de la inteligencia artificial. Okay. Cómo de una imagen se hace un movimiento computarizado, inclusive le colocan una voz que no es ni siquiera de la fotografía, y que los lleva a expresar algo que a lo mejor es ficticio. Okay. Seguidamente nos conseguimos aquí con la batalla, digamos la expresión de la batalla de Carabobo en 4 momentos. Okay. Antes de la batalla, cuando está comenzando la batalla, durante ya el proceso más avanzado de la batalla y ya después de la batalla. Allí está claramente, si ves los detalles del trabajo, cómo está minucioso. Por acá tenemos un trabajo de un artista valenciano, conocido también como El Chamán, es artista del teatro y también... Ok, ese que ves allí. Este que ves acá, que es un homenaje a Chirino, que es uno de los digamos, precursores afrodescendientes
en esto de la abolición de la esclavitud. Aquí vemos representados algunos rostros con características así negroides, Ahí que se ven, significan sí. pues los caídos, los muertos. Ujú, Y seguidamente vemos una aula una aula con plumas, ujú. que puede significar todo lo que se extrajeron los españoles en su llegada, no solamente la parte de los minerales, sino también de los animales exóticos que Ok, tenemos en ajá. Venezuela y que fueron Sí, que se llevaron explotados. muchos animales y Se los mataron llevaron. también. Sí, por supuesto. Y se Y comieron se los también. comieron también. Ajá. Hicieron desastres, pues, así que Sí. muy interesante. Muy Después por acá interesante, tenemos ajá. esta pieza bien interesante Ujú, que se llama Momentos. ok. Dicen que está realizado por tres artistas de diferentes edades. Ujú, Una adolescente, otra más como mediados de 30 y pico de años y otra más adulta. Y aquí vemos el círculo de la vida, todo lo que, ujú. por el proceso que pasamos los seres humanos, desde el momento en que nacemos, todo el ciclo de lo que vamos aprendiendo, la religión, todo lo que nos van inculcando, lo bueno, lo malo, eh, el- la juventud, allá cuando vemos la Sí, bicicleta, sí, se ve la muy creatividad. interesante. Ujú. ¿Cuántos Interesante. artistas hicieron esta obra? Tres, Tres artistas. tres O sea, artistas. tres artistas, señores, hicieron esta obra maravillosa. Como el ciclo de la vida. Como el ciclo de la vida, y de diferentes edades. ¿Qué Se les dice que está parece? un adolescente, una persona más adulta y otra ya mayor. Ujú. Y ellos fueron expresando lo que estaban viviendo Muy bonito trabajo. según su, Sí. su edad. Este trabajo se ve bien chévere en una pared, ¿no? También Sí, sí. bien, bien chévere. ¿Qué otro trabajo tenemos por acá que nos Tenemos podrías este trabajo explicar? que a mí me llama mucho la atención porque muchos de nuestros visitantes dicen, bueno, ¿qué sentido tiene Ajá, unos sacos? unos sacos, sí, y- sí, y sí. unos guacales. Ajá, Bueno, este es un artista merideño ajá. que le da importancia a esto y Interesante, ¿no? Ajá. se llama Ajá. contenedores, reciprocidad entre fibras. Ujú. Bueno, según él le da la importancia porque está hecho de acuerdo a un momento de escasez alimenticia que ven estos pueblos de allá de Mérida y bueno, donde tienen que sustentarse mediante la venta de los alimentos, de las fibras básicamente, y para ellos eso es de sumamente importante, pues, y eso lo quisieron plasmar aquí este artista. Vemos aquí la bandera tricolor para dar significancia que es en Venezuela. ¿Qué le parece? Este trabajo es como muy natural. O sea, es algo como muy, muy común, pero fíjate que también es una obra de arte. Yo pienso que todos nosotros somos una obra de arte. Todo lo que tú haces con mucho amor y que te sale de mucha creatividad es una obra de arte. Detrás Así de que, cada obra de arte sí. que ustedes ven aquí hay una historia. Exactamente. Y eso es lo que los hace ser elegidos para estar aquí en esta exposición. Sí, sí. Este cuadro Es verdad, también me llamó hay la una atención. historia, muy, muy importante esa palabra, una historia muy particular, ¿verdad? Sí, a mí este cuadro, cuando lo ¿Qué vi le la parece? primera vez, yo me fui directamente al nombre. Ujú. El nombre es Antigua Enfermedad Natal, Moderna Crudeza Vaga. Cuando me dice antigua enfermedad natal, una mujer desnuda delante de unos hombres, entonces yo dije, bueno, esta persona tiene que tener alguna condición especial. Puede ser que tenga alguna organicidad mental, qué sé yo, esquizofrenia. Y para ella el andar desnuda puede ser algo normal. Sí, sí, sí. Mientras que para él, pues, como está llegando al lugar donde ellos están tomando, Ujú. él la está como regañando, como diciéndole, anda para allá. Sí, sí, es que el estar desnudo para muchas personas es un tabú, es un complejo. Y en realidad nosotros venimos como desnudos y muchas veces nos morimos hasta desnudos. No debemos de tener tanto complejo ni tanto prejuicio por andar desnudo o por desnudarnos. Claro, eso no significa que yo los estoy invitando a todos ustedes a que se quiten la ropa en cualquier lado, ¿no? Pero no debemos de tener tanto complejo con desnudarnos porque es muy natural y muy bonito el desnudo. Sin embargo, ¿No es así? este cuadro yo también digo que habla de la doble moral, porque si ven los rostros de los personajes, este está como tratando de esconder la botella. Quizás está diciendo que lo que ellos están haciendo es peor que lo que ella está haciendo. Mira. Porque ella está actuando así porque Sí, sí. es natural por su condición.
por su condición mental. En cambio, lo que ellos están haciendo lo están haciendo con conciencia. Podemos ver también los ojos, como este artista los representa así tan expresivos que hablan por sí solos. Muy interesante tu opinión sobre el cuadro. ¿Y ustedes qué piensan? Déjenlo en los comentarios, ¿verdad? Hagan un comentario de qué piensan ustedes de este cuadro. ¿Lo ven bien? ¿Desnudarse es común para ustedes? ¿No es común? Déjenlo en los comentarios. Pero si podemos ver, son unos niños que están trabajando. La minería se llama minería artesanal. Y es impresionante la mirada de cansancio, el rostro que representan los niños, que para mí son niños explotados. Sí, sí, y que esto pasa de verdad en muchos países donde explotan a los niños de una manera brutal. Así que no es algo de que solamente es imaginación del artista. No, 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 es que eso sucede. Eso está sucediendo hoy día en cualquier país del mundo, para que sepan. Y no solamente la importancia del rostro que podemos ver, de los ojos allí de cansancio, Sí. sino que también tenemos este personaje con una expresión que dice ya. Sí, como Este me es el que cansé, se revela. me que dice, voy. ya, o sea, y explica como que cuando una cosa no está bien, cuando debemos revelarnos porque no está Sí, bien. sí, Pues. sí. Como Eso. que no puedo más, pues ya. Sí, sí. Sin embargo, cada pieza le da a entender a cada visitante, Sí, a cada sí. espectador, lo que quiere y cada quien saca una conclusión de lo Sí, que sí. Exactamente, de que tú sacas tu propia interpretación. No necesariamente lo que el amigo está diciendo o lo que yo puedo expresar, sino que usted puede sacar su propia interpretación porque para eso es el arte, ¿verdad? es así. Amigo, así es. Bueno, de verdad que estos trabajos son bellísimos. Gracias por tu información y por tu guía, pues. No, gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, al de salir Cali. allá tienen la pieza ganadora, no sé si ya la vieron. No la hemos visto. Pero, ¿qué le dices tú a ese público que nos está viendo y qué le dices tú para que venga a este museo? Bueno, yo les digo que el arte es vida. Ok. Hoy precisamente tuve la experiencia de recibir a un señor ya de avanzada edad con su hijo, Ok. que el señor estaba de cumpleaños y su hijo lo invitó a salir, pues, y lo Qué trajo. bonito. Y yo dije, bueno, qué cosa Qué tan más bonita, regalo ¿no? de Qué mejor cumpleaños. regalo, ¿no? Sí, sí, sí. Que el contacto con el arte, que es vida, y Mm. con el padre de uno, bueno, mejor todavía. Mejor todavía. Entonces, Exactamente. el llamado es ese, que vengan toda la familia a visitarnos y a disfrutar del arte. Muchísimas gracias. Ya, en este momento nos encontramos con la obra ganadora del premio Arturo Michelena y nuestro amigo que nos ha dado una guía espectacular, nos va a comentar sobre este premio, sobre este cuadro, perdón, que también ganó el premio Arturo Michelena, así que cuéntanos. Sí, bueno, es correcto. Este es el cuadro ganador, en primer lugar. Este artista se lleva $15,000 en su primer lugar. ¿Cuánto? $15,000, señores, son buenísimos. Bueno, cada espectador saca su conclusión de todas las obras. Cuando yo vi esta obra y enseguida busqué el nombre, porque siempre hago la conexión del nombre con lo que estoy viendo. Ok. Entonces dice, siguen apareciendo cosas en mi habitación. Y que, bueno, en su mente ocurren infinidades de cosas y él lo plasma a través del arte en la pintura. Sí, sí, y fíjate que el cuadro se ve así, se ve espectacular, son muchísimas cosas que van apareciendo y que su cabeza le da vuelta, pues. Sí, que lo lleva también a uno a recordar la infancia, cuando nos decían, te va a salir el coco, o ves las sombras negras en el cuarto y entonces te asustan, y eso quizás te pueden también causar traumas a la larga, ¿no? Un poco de ojos están alrededor del cuadro, si los ven por allí, y da una sensación de como cuando te están viendo, tú estás solo y te están viendo, y tú sientes que te están viendo, no lo sabes, pero da esa sensación con exactamente. ese poco de Así ojos que, de verdad, el cuadro es impresionante. Si quieren verlo en persona, tienen que venir a este museo que está espectacular. No solamente el buceo, sino el trato con los guías que nos tratan espectacular, te hacen el recorrido y disfrutan el café El Principito, que está de maravilla. Algo muy importante, gratis, pero ya va, gratis en museo. El café El Principito no. Si usted te quiere comer una tortica o un cafecito, tiene que traer su plata. Yo así. Más joven nos va a decir que más o menos se trata este salón,
quién fue Arturo Michelena, quién fue Arturo Michelena, y ella nos va a dar una breve bibliografía. Cuéntame de Arturo Michelena. Arturo Michelena fue un reconocido artista en lo que es la parte del arte de la pintura, ¿sí? Él nace el 16 de junio del año 1863 y muere a una corta edad de 35 años. Él fallece en el año 1898. Fallece a raíz de que le da tuberculosis, ¿sí? Arturo Michelena inicia en el mundo del arte gracias a su papá, que fue Juan Antonio Michelena, y su abuelo Pedro Castillo, ya que ellos eran artistas y lo incitan a él a que también entre en este mundo del arte, ¿sí? Cabe destacar que en el año 1883 se inicia una exposición nacional en Venezuela, donde Michelena envía 2 de sus obras, ¿sí? En la cual es la alegoría de la República y la entrega de la bandera de denuncia en el batallón sin nombre. Esa colección se encuentra en el Museo Bolivariano, ¿sí? En Caracas. La exposición se diseña por celebración del centenario nacimiento de Simón Bolívar. El primer premio le consiste con medalla de oro a Martín Tovar y Tovar, el segundo con medalla de plata a Arturo Michelena, y el tercero le correspondió al joven pintor Cristóbal Rojas. ¿Sí? Los muebles que vemos acá son originales de la casa de Arturo Michelena, tanto los muebles como la alfombra. O sea, no son réplicas, son No, 100% originales. Totalmente. La alfombra y los muebles. Todo, hasta el candelabro. Hasta el calendario. Las obras de estas... Sí, en esta sala tenemos algunas obras originales que fueron de Arturo Michelena, y como otras que son réplicas de bocetos, ¿sí? Cabe también destacar que Arturo Michelena fue el primer artista premiado en París. con esta obra, ¿verdad? Me parece, si no me equivoco, sí. Sí, era con esta. La obra del niño enfermo estuvo mucho tiempo perdida. La original estuvo mucho tiempo perdida. Ya en la actualidad ya la encontraron. Se encuentra en Italia, si no me equivoco. Arturo Michelena, cuando él hace o participa en lo que fue en la Escuela de Arte en Francia, no se permitía premiar a extranjeros. Sin embargo, Arturo Michelena fue el primer extranjero premiado en París. Y venezolano. Con esta obra. Arturo Michelena era muy conocido por lo que, como él pintaba sus cuadros, donde él le daba mucha luz y claridad a las obras, pues. Sin embargo, como podemos ver acá, él refleja distintas áreas, la luz y la claridad, como es en el rostro de Carlota, ¿sí? En el cerillo del Señor, como puedes observar, parece que realmente estuviera encendiendo el cerillo, como le da la iluminación a su rostro, inclusive la iluminación que refleja en el piso de la puerta. Estas son réplicas, ¿verdad? Sí, estas son réplicas. La original viene siendo esta. Exactamente. Y la original viene siendo esta, que fue realizada en el año 1890. Es el segundo cuadro que le realizó su esposa Lastenia Telo de Michelena cuando ellos concibieron matrimonio, ¿sí? El Salón 65 Arturo Michelena le da oportunidad no solamente a artistas que trabajan el arte de manera, lo que es un pincel y un lienzo, sino que también le da oportunidad a artistas que realizan el arte de otra manera, como puede ser arquitectura, entre otros. Vamos a ver la obra, cuál es la obra que esta es una de las obras más célebres. Es la original. Sí. Sí, es el original. Está realizado desde el año 1896. Esta obra tenía 40 años que no salía de Caracas, ¿verdad? Y es la primera vez que sale de Caracas. ¿Y dónde está? ¿En el Museo Bolivariano? Si no me equivoco, sí. O si no, está en el Capitolio. Cuando a Arturo Michelena le piden realizar la obra de Francisco de Miranda en la Carraca, se la piden cuando Francisco de Miranda tiene 80 años de haber fallecido, ¿sí?
Cuando él va a realizar dicha pintura, el modelo que utilizan es un escritor quien cumplía prácticamente las características de Francisco de Miranda. El rostro lo pinta porque ya habían retratos muy pocos, pero sí habían retratos de Francisco de Miranda, y bueno, por ahí él toma la guía, ¿sí? Sin embargo, no lo pinta o no lo realiza de manera como si estuviera totalmente preso, ¿no? Sino que lo pinta de una manera más relajada. Inclusive le coloca hasta libros y todo, como pueden observar, ¿sí? Luego de tanto tiempo, después de que Arturo Michelena concebe matrimonio con Lastenia Telo en el año 1890, que es quien lo acompaña hasta el hecho de su muerte, él empieza a pintar otro tipo de obras, como son las obras que tenemos de este lado, que son las de las vírgenes, e inclusive él agrega niños, ¿sí? Era como ya él quería realizar ya una familia, ¿sí? De este otro lado de la sala, tenemos artistas bastante reconocidos quienes continúan con se puede decir, el legado del arte, que es Braulio Salazar. Él obtiene un premio Arturo Michelena en el año 1956 con la obra Creador de Sueños. Osvaldo Vigas obtiene un premio en el año 1964 con la obra Parameras, y Vladimir Zabaleta en el año 1975. Y esta obra, que es de Tobar. De Néstor Quiñones. Ajá. Esa obra es de Néstor Quiñones. Ve. Él, sin embargo, también tiene... Si quieres, colócalo aquí hacia atrás, porque creo que él tenía las mismas, lo que practicaba Frida Kahlo y el esposo. Más o menos, sí. Tenía Néstor Quiñones, él obtiene un premio en el año 1996, sin embargo, es muy reconocido por lo mismo, por la etapa en la que el artista ha desarrollado actualmente. Corresponde en la serie iconos, reinterpretaciones de retratos de grandes figuras, como en este caso, en esta obra lo realiza, como es con el artista Picasso, ¿sí? Entonces, bueno. ¿Lo hicieron los dos en conjunto? No, él realiza esta obra y realiza tal retrato, ¿sí? Okay. Esta obra significa más que todo, o él nos dio a entender de que él se autorretrata a sí mismo, porque él no llega a ser el artista que sus mentores lo han conllevado, ¿sí? Entonces él dice que todavía le falta camino por recorrer a pesar de todos los años que tiene siendo artista. Okay. ¿Sí? El último premio que se hizo Arturo Michelena fue en el año 2008 con Gregorio Boscán, ¿sí? Esta obra ellos la realizaron como invitados al Salón 65 Arturo Michelena. Gregorio Boscán, aparte de ser un artista, también es arquitecto, ¿sí? Él obtuvo varias premiaciones también, inclusive obtuvo Grammy Latino en Los Ángeles en el año 2011 por Patrimonio Artístico, Premio Nacional de Artes en el Museo de Arte de Valencia en Venezuela en el año 2008, y también tuvo un premio de artes visuales en Italia en el año 2007. Gracias, muy amable. Gracias. A la orden. Gracias. Antes de finalizar el video, queremos invitarte a que te suscribas a este canal, que le des a la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Recuerden, somos Reddy y César, hermanos viajeros. Gracias por ver el video completo. Hasta la próxima.